Ok, ya están conectadas Jackie y Karen Ramírez. Vamos a ver quién más se va conectando. Mientras creo que ya les compartí pantalla de la clase del día de hoy de Derecho. Dejen que ahí está. La voy a expandir. Entonces, el tema de hoy, las garantías individuales. Obviamente ya vimos en la clase grabada este mismo tema, nada más que hay que irlo desmenuzando poco a poco, ¿verdad? Acuérdense que también el tema de exposición, más bien el tema de proyecto final para que suban su calificación de la materia de este cuatrimestre y ya de su calificación final, pues es que participen en el proyecto, ¿no? De eso depende que aumente o baje su calificación. Entonces, yo les decía que escogieran el tema de las garantías individuales porque, pues al igual que ustedes, también sus compañeros que apenas van entrando, los chicos de primer ingreso, pues tampoco no han llevado la materia, entonces estaría interesante que ellos supieran acerca de las garantías individuales, ¿no? De qué tratan, que todos tenemos derecho a tenerlas, o de todos, más bien todos gozamos de ellas por el hecho de ser mexicanos, de nacer aquí en territorio nacional, entonces, pues vamos a ver de qué se tratan las garantías. A ver, ya aquí vamos a empezar a leer este primer párrafo, por favor. ¿Me escuchas, Jackie? Sí, vamos a leer el primer párrafo y aquí, por favor, este de aquí. No puedes prender tu micrófono y aquí. Ok. A ver, vamos a leer. Las garantías individuales son derechos fundamentales de las que los ciudadanos mexicanos gozan de acuerdo a la Constitución que versan sobre la libertad, seguridad, la igualdad y la propiedad. Entonces, son derechos fundamentales, es decir, que son derechos que nosotros tenemos que son básicos, como yo les decía, por el hecho de haber nacido en este país, nosotros ya gozamos de esos derechos, pero también les mencionaba que también tenemos este, obligaciones, ¿no? Tanto tenemos derechos como tenemos obligaciones, pero en el caso de los derechos son fundamentales, y los ciudadanos mexicanos, de los cuales gozan los ciudadanos mexicanos, de acuerdo a la Constitución, que es lo que veíamos anteriormente, que la Constitución es la máxima ley que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Y que tienen que ver con la libertad de nosotros como ciudadanos, de nuestra seguridad, de la igualdad ante los demás y de la propiedad de lo que nos pertenece, ¿no? En el segundo párrafo dice los derechos fundamentales individuales o humanos, conocidos como garantías individuales, que son estos derechos fundamentales, son o se encuentran desde el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enuncian lo siguiente: en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establezca. Entonces, en el primer artículo de la Constitución establece eso, que, que todos los mexicanos gozamos de estos principios, de estos derechos que la Constitución nos brinda. Pero estos derechos también se pueden restringir o se pueden suspender en los casos y las condiciones que la misma Constitución crea que es necesario llevar a cabo eso. No se puede ser se puede decir en una guerra, en una invasión de algún territorio extranjero, en algún conflicto con otra nación, podrían modificarse estos derechos fundamentales de acuerdo a lo que dice la Constitución. Pero mientras no ocurra esto, pues nuestros derechos ahí están en la Constitución establecidos y muchos de nosotros la verdad no sabemos acerca de qué tratan estas garantías individuales. Entonces ahorita vamos a checar de qué tratan, aunque ya hayan visto la clase grabada, pues ya más o menos vieron de qué trata, ¿no? Jackie, ¿crees que ya puedes leer, Jackie? ¿Ya sirve tu micrófono? Te volviste a conectar, ¿verdad? Sí, ya. Ah, ok, Jackie, ahora vamos a leer el primer párrafo, por favor. Las garantías individuales se comprenden un total de 29 artículos de distinta índole, todos circunscritos a los derechos que como mexicanos tenemos dentro del territorio nacional y en las diferentes embajadas en el extranjero, que también forman parte de la propiedad nacional
El cúmulo de artículos están encaminados a salvaguardar la soberanía nacional e individual. Ok, gracias. Entonces, otra vez, estas garantías las vamos a encontrar o vamos a contar con un total de 29 artículos en donde se encuentran estas garantías individuales, estos derechos que nos corresponden como ciudadanos mexicanos dentro del territorio nacional, ok, dentro del territorio nacional, pero también en las embajadas de México que existen en otros países. Si, por ejemplo, nosotros estamos en, no sé, en Canadá, por ejemplo, y Canadá tiene un conflicto armado o un conflicto con otra nación, nosotros podemos irnos a alojar o a refugiar a la Embajada de México que está en Canadá y ahí nos tienen que proteger, no nos pueden hacer nada siempre y cuando lleguemos a la embajada y incluso nos pueden ayudar a salir de ese país si se pudiera, en el caso de ser necesario que nos regresara a nuestro territorio, si hubiera algún conflicto o alguna situación en la que estuviera fuera de las manos del país, pues entonces ya nosotros recurrimos a la embajada y ahí nos estamos de alguna manera protegidos e identificados con los connacionales, ¿no? Porque pues, los que trabajan en la embajada, pues también se supone que son la mayoría mexicanos, ¿no? También forman parte de la propiedad nacional. El cúmulo de artículos está encaminado a salvaguardar la soberanía nacional e individual. Y el segundo párrafo, por su importancia, todo ciudadano mexicano está obligado a conocer estos artículos. A continuación, una breve síntesis de los artículos constitucionales que contienen las garantías individuales dentro de ellos. Entonces, ya sabemos que tenemos, que nosotros, que todos los mexicanos que estamos en este territorio gozamos de las garantías individuales. ¿Qué son las garantías individuales? Son todos los derechos que tienen que ver con libertad, justicia, igualdad y propiedad y que nos corresponden como ciudadanos mexicanos. Eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Pero ¿de qué tratan estas garantías individuales? Aquí dice que son 29 artículos de distinta índole, es decir, de diferentes temas. Vamos a ver la primera página de cuáles son los primeros artículos. Vamos a leer, Esmeralda, por favor, del artículo 1 al 3 y ahorita seguimos para irlos desmenuzando cada uno. Artículo 1. En México, toda persona gozará a las garantías que otorga esta Constitución. Ajá. Artículo 2. En el territorio nacional queda prohibida la esclavitud, teniendo una composición pluricultural. Artículo 3. La educación nacional es laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. Ok, hasta ahí es medio, ahorita leemos los demás. Entonces, en el artículo 1 ya habíamos visto que establecía que todas las personas que estamos en territorio nacional gozamos de las garantías que otorga la Constitución, ¿verdad? Pero estas pueden suspenderse o pueden modificarse de acuerdo a la situación en la que se encuentra el país. En el artículo 2, en el territorio nacional queda prohibida la esclavitud. Es decir, aquí ya no podemos, ya no se puede llevar a cabo la esclavitud como ocurría en años o en siglos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en África que había esclavos que los tenían como esclavos para trabajos pesados, trabajos duros, o como incluso como sirvientes, ¿no? De eso trataba la esclavitud. Aquí en México también se llegó a dar, pero pues ya ahorita con la Constitución ya está prohibido. Quien tenga esclavos, pues obviamente se le aplicará las sanciones que se merezca a esa persona porque está prohibido tener o llevar a cabo la esclavitud aquí en nuestro país, ¿no? Dice, teniendo este territorio una composición pluricultural, es decir, que haya muchas culturas en nuestro país, muchas culturas, entonces muchas culturas sobre todo indígenas, ¿no? Hay diferentes culturas aquí en México, en los estados de la República, pero aún así la esclavitud queda prohibida. Artículo 3, la educación nacional es laica, gratuita y obligatoria hasta la secundaria. ¿Qué quiere decir con laica? Que no tiene que estar apegada a la religión. ¿Ok? No tiene que estar pegada a la religión, es una educación neutral, no importando si los estudiantes son de una religión o de otra, la educación debe de ser laica, es decir, igual para todos. Debe de ser gratuita y debe de ser obligatoria hasta la secundaria. Actualmente no es tanto que sea obligatoria porque hay personas que no van a la escuela y no ocurre nada, pero sin embargo es importante estudiar. Incluso cada vez que va pasando el tiempo, antes, por ejemplo, para un trabajo que les dieran un trabajo en alguna fábrica, les pedían la secundaria. Hoy actualmente ya no es nada más la secundaria, hoy deben de tener también ya mínimo la preparatoria. Entonces, si ustedes salen y buscan trabajo,
con la preparatoria, pues les van a dar en alguna empresa, pero no como en la parte de administración, sino en la parte de los fabricantes, por ejemplo, en donde hacen bolsas de plásticos, pues los van a poner a hacer bolsas de plástico porque piden mínimo la prepa. Si quieren tener un puesto de secretarias, por ejemplo, de administrativas, pues deben de estudiar mínimo una carrera técnica o una licenciatura, ¿no? Técnica o una licenciatura profesional para que puedan adquirir un empleo mucho mejor y mejor pagado. Pero si nada más tienen secundaria, lo más posible o lo posible es que encuentren trabajo dentro de una fábrica, pero como obreros, ¿no? Entonces, por eso siempre nosotros como profesores les hacemos el hincapié de que pues ya terminaron su preparatoria, pues ya aviéntense la licenciatura, porque pues aparte es para su beneficio, ¿no? Se convierten en profesionistas, profesionales de algún tema en particular y entonces ya pueden pues crecer profesionalmente, pero también poder aspirar a un empleo o a un salario más alto, ¿no? Para que puedan vivir pues como ustedes quieren, que si quieren tener su propia casa, si quieren tener su propio auto, si quieren ser independientes, pues entonces es lo que tienen que hacer, seguir estudiando, ¿no? ¿Qué más? Dice, a ver, vamos a leer Esmeralda el 4 y el 5 y seguimos. Artículo 4. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, tienen derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna y decorosa. Las familias tienen derecho a informarse sobre el número de hijos y su esparcimiento, y estos tienen derecho a la protección de sus padres. Artículo 5. Todas las personas podrán dedicarse a la profesión, industria o comercio que prefiera, siempre y cuando sea lícito. Ok, entonces en el 4 los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Sin embargo, pues obviamente nos hemos dado cuenta que no es tan así, ¿verdad? Aunque la ley lo establece, las personas que están a cargo de la legislación de la administración pública del país a veces no toman tanto o no tienen la atención necesaria a esta parte de la igualdad entre mujeres y hombres, no tan solo como lo veíamos la clase o clases anteriores respecto del salario, por ejemplo, no es aunque tengan el mismo puesto una mujer y un hombre, hay fábricas, hay empresas en las que les pagan más a los hombres solo por el hecho de ser hombres que a las mujeres que están haciendo el mismo trabajo, ¿no? Pero también yo personalmente me he dado cuenta también que si una persona, si abren una convocatoria para contratar a personas, si llega una chava que es bonita, es guapa y va muy bien arreglada, y va otra chava que pues no va tan guapa, pero tampoco va tan desarreglada, que va presentable, lo más seguro es que le den el trabajo a la chava guapa, ¿no? Simplemente por la imagen. Entonces ahí también hay una desigualdad, pero también entre las mujeres, aparte de mujeres y hombres, también entre mujeres, ¿no? O incluso también con los hombres, si un puesto que van a participar 10 personas por un puesto en una empresa y de ese puesto solamente va a quedar una persona de esas 10, a veces tiene que ver más que la imagen que la persona que esté más preparada, ¿saben? Porque a lo mejor la empresa se trata sobre que las personas sean presentables y les facilita más contratar a alguien que va súper arreglada, súper guapa, a una chava que va pues bien vestida, pero no va tan elegante ni es tan guapa, pero tiene una inteligencia bastante prometedora, ¿no? Sin embargo, aunque sea inteligente la chava, aunque lleve diplomados, licenciatura y todo, lo más probable es que a lo mejor a la chava guapa le den el empleo porque pues da imagen, ¿no? Como que atrae a la empresa a personas. Entonces, ahí hay mucha desigualdad en general, ¿no? Pero aquí marca que los hombres y las mujeres debemos de ser iguales ante la ley. Tienen derecho a la protección de la salud, a una vivienda digna y decorosa. Las familias tienen derecho a información sobre el número de hijos y su esparcimiento. Actualmente ahorita todavía no nos han o no está establecido cuántos hijos debe de tener una persona, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de China, que ya la población es de verdad enorme, la población son más de 1.000 millones de habitantes, aunque el territorio es grande, pues es el territorio que más contamina precisamente porque la población es mucha, ¿no? Pero ya en China me parece, si no mal tengo informado, que ya nada más se les permite a las parejas tener nada más 2 bebés, me parece, 2 hijos. No pueden tener más porque pues ya es mucha población, ¿no? Entonces esperemos que no sea el caso de México de llegar a que nos controlen el control natal
Pero pues también nosotros ser conscientes de que no, ya no es como antes que nuestros abuelos tenían muchos hijos, ¿no? Como que son nuestros tíos que tenían 8, 5, 10 hijos, pues ya no están así porque ahora ya hay que ver por su educación, porque tengan lo que nosotros no tuvimos, por ejemplo, ¿no? Nuestros hijos, entonces ahí sí ya como que lo pensamos más en ser padres, siquiera de una persona, de un niño, o dos ya máximo, ¿no? Pero ya de tener 3 o 4 hijos ya es como que porque de verdad tienes un buen empleo, crees que tienes la suficiente, el suficiente apoyo económico, ya sea de tu trabajo o de tu pareja, de que esos niños no van a pasar hambre y van a tener educación, ¿no? Porque pues tienes a cargo esas 4 vidas de esas personas, ¿no? No nada más es de que, pues se embaraza mi esposa o ustedes como mujeres me embarazo y ya tengo a mi hijo, pues sí, pero ¿de qué vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a mantener? ¿Cómo le vas a dar de comer? ¿Le vas a comprar ropa? ¿Tienes que vestirlo, calzarlo? Darle educación? Entonces es muchísimo compromiso, muchísimo gasto, ¿no? Y el artículo 5, todas las personas podrán dedicarse a la profesión, industria o comercio que prefieran siempre y cuando sea lícita. Es decir, ustedes, si alguno de ustedes quiere estudiar medicina, lo puede hacer. Si alguien quiere estudiar enfermería, lo puede hacer. Si alguien quiere estudiar derecho, administración, no sé, cualquier carrera que quieran, ustedes son libres de elegir la profesión a la que se van a dedicar, siempre y cuando ésta sea lícita. Obviamente, lícita se refiere a que esté permitida que se pueda trabajar ahí de eso, ¿no? Pero no, por ejemplo, pues yo quiero vender droga, pues eso es algo ilícito, eso no se puede hacer, no puedes trabajar eso. Puedes hacerlo, pero porque pero ¿cómo se llama? Está penado hacer eso, ¿no? Pero de que lo puedes hacer aquí en México, pues ya vemos que sí, que hay muchas personas que se dedican a la venta de droga, ¿no? Pero se supone que no es algo lícito, aunque el tema de la droga ya ha avanzado bastante, ya han cambiado las leyes respecto a eso en la parte de la medicina, ¿no? Que puede servir como tratamiento o se les está permitido que consuman cierta cantidad de marihuana, ¿no? Las personas. Entonces, pues a eso se refiere estos primeros 5 artículos. Pero como son bastantes, son 29, yo creo que aquí le vamos a dejar respecto del análisis de estos artículos. Después vamos a ir analizando los demás. Ahorita lo que quiero es que, Esmeralda, tú vas a participar en el proyecto, ¿verdad? Sí, maestro. Tú también, Jackie, vas a participar en el proyecto. No, ya tenía a los alumnos completos, ¿no? Sí, me parece que eran 5, pero no recuerdo, era Gerardo, era Salvador, era Esmeralda, me parece que era Xochitl, y no recuerdas quién más, Xochitl, pensé que era Jackie. No, no era yo. Ok, Jackie. No me acuerdo quién era la quinta persona que iba a participar, pero según yo ya teníamos los 5. Entonces, por favor, Esmeralda, te voy a pedir a ti que eres la más constante, bueno, también Karen y Jackie, pero en este caso ellas no van a participar en el proyecto. Esmeralda, que encabeces el proyecto porque Gerardo no se ha aparecido, no se ha conectado, no sé qué pasa con ese chico. Esperemos que sepamos de él en el transcurso de esta semana para ver lo del proyecto. Son 5 personas, Esmeralda, entonces hazme el favor de dividir los 29 artículos en las 5 personas y aparte a ver quién me va a ayudar con la introducción, ¿no? ¿Quién me va a hablar de los artículos? Acuérdate, Esmeralda, que van a hablar de los artículos, pero van a escoger los que, por ejemplo, sean más importantes. En este caso, por ejemplo, que leímos del 1 al 5, a quien le toque los primeros 6 artículos, pues sería interesante que hablara, por ejemplo, en el caso del artículo 2 y el 3, ¿no? Pues la esclavitud queda prohibida en México. ¿Por qué? Porque no se permite que una persona tenga como de esclavos a otras personas para su beneficio, ¿no? O en el caso de la educación debe de ser laica, no debe de estar mezclada con la religión, debe ser gratuita y obligatoria, porque tal y tal y tal. O cualquier artículo que ustedes quieran hablar, pero que lo desmenucen, lo desglosen y que nos platiquen de ese artículo, porque es importante saberlo y para qué podemos aplicarlo. Entonces, van a leerlos, pero van a explicar uno o dos de acuerdo al tiempo y para que pues, los profesores y los alumnos vean que no nada más la exposición se trató de leerlos, pues en ese caso ellos también les doy el tema y ellos los van a leer por su cuenta. Lo que queremos es que nos expliquen por qué son importantes y para qué nos sirven estos artículos. ¿Ok, Esmeralda? Entonces tiene que ser 2 artículos de esos 29. Ajá, pero divididos los 29 entre ustedes, entre los que van a exponer. Si son 5 y son 29 artículos, les tocaría como de a 6 artículos más o menos, ¿no?
Sí. Ajá. Entonces, más o menos, por ejemplo, tú, Esmeralda, que te tocaran los primeros 5 o 6, ya das la introducción de las garantías individuales, qué son, por qué las vamos a exponer y por qué son importantes conocer del tema, y después decir, bueno, en mi caso yo les voy a hablar del artículo 1 al artículo 5, ¿no? Por ejemplo. En el artículo 1 establece que las garantías individuales les corresponden a todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional. En el artículo 2 también podemos ver que queda prohibida la esclavitud, y en el 3 que nos habla sobre la educación nacional que debe ser laica y gratuita, el 4 que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, y el 5 que tal y tal y tal, ¿no? En este caso a mí me parece importante hablarles, por ejemplo, del artículo 4 porque pues actualmente, aunque el artículo nos establece que hombres y mujeres deben de ser iguales ante la ley, y ahí puedes hacer el análisis que hicimos ahorita, ¿no? Nos hemos dado cuenta que tanto, por ejemplo, en los empleos, incluso en las familias, pues no son iguales, ¿no? Aún hay mucho machismo en México, no tienen los salarios no son los mismos, todo lo que hemos visto, o tú incluso puedes investigar más en internet sobre esta desigualdad que hay, ¿no? Aunque el artículo establece que debemos de ser iguales, pues en realidad no es tan así, ¿no? Todavía hay desigualdad entre hombres y mujeres, o hay también discriminación, y ya ahí empiezas a desmenuzar el tema, el artículo que tú quieras hablar, pero pues yo te pongo el ejemplo del 4. Pero pues así, si quieres escoger el de la educación, el del territorio nacional o algún otro, pues ya, pero que tengas bases para explicarnos por qué es importante. ¿Sí, Esmeralda? Sí, maestro. Ok, entonces así le dejamos. ¿Qué hora tenemos? Ya se nos quedan 4 minutos. Pues nada más eso. Acuérdense de hacerme el cuadro sinóptico o mapa mental de este tema. Ahorita que se termine de grabar el video, lo subo a la plataforma y abro la tarea número 2. Y de inglés, pues ya nada más nos falta la siguiente semana para hacer yo creo que la siguiente semana les doy, terminamos de ver lo del libro, les doy guía de examen y vocabulario para que se pongan a estudiar. ¿Y qué más? Pues terminar de responder la parte de atrás del libro, a ver hasta dónde llegamos, porque creo que nada más teníamos esta semana y la próxima, porque ya dentro de 2 semanas son los exámenes, me parece. Pero ya más o menos ahí vamos avanzando, ya nos queda una evidencia nada más por cada, bueno, con esta, de derecho es esta y otra que falta de otro tema, y ya serían 3 evidencias de derecho y 3 de inglés, que me faltaría una para la siguiente semana. Y pues creo que ahí vamos, ahí la llevamos, vamos trabajando bien, nada más que si se han conectado muy pocos alumnos, no sé ahí qué va a pasar con la asistencia, les va a bajar calificación a quienes no se han metido a la clase, aunque algunos el día de hoy me dijeron que me parece que se fueron a vacunar, nada más como 2 o 3 personas nos avisaron que iban a faltar a la clase porque se iban a vacunar. Esperemos que la próxima semana ya todo este más se regularice mejor y ya entren todos los alumnos que deben de entrar a la clase, ¿sale? Dejamos aquí, nos vemos la próxima semana. Ahorita subo video y tarea, y tengan bonito día, chicas. Nos vemos. Bye, bye.